La otra vez, haciendo tiempo hasta que se estrenara el episodio final de The Walking Dead, se me dio por curiosear en subreddits de viejos juegos con los que, como decimos en mi país, viciaba por varias horas. De esta forma me topé con el subreddit de los Sims, y en específico con esta publicación sobre cosas más extrañas que hayas hecho con tus Sims. Gracias a esto, leí a varios nombrar algo llamado el experimento de Alice y Kev, lo que me terminó llevando a un blog del año 2009, llamado aliceandkev.wordpress. En este blog, un tal Roburki, su autor y fanático al extremo de los Sims, se enfocaba en el mundo de los mods hasta que una idea se encendió en su mente. Una que sería mejor leerla en sus propias palabras. Hola, te doy la bienvenida a la historia de Alice y Kev. Este es un experimento que hice jugando con una familia de vagabundos de los Sims 3. Creé 2 Sims mudándolos de lugar a un sitio similar a un parque abandonado. Los despojé de todo su dinero y me dediqué a estudiar su supervivencia así que puedan acceder a los caminos fáciles que tiene el juego para darte prosperidad. Me inspiré en una idea similar que algunos jugadores implementaban en los Sims 2, pero aprovechando las nuevas mecánicas de su juego secuela. Todo lo que le describiré a continuación fueron sucesos que realmente ocurrieron durante el juego. Fue una gran sorpresa descubrir cómo la historia iba evolucionando simplemente dejando mis Sims fluir sin meterme de por medio. Desde junio hasta octubre del año 2009, Roburki hizo 60 entradas en su blog, detallando el descenso a la locura de Alice y Kev, los cuales pasaré a traducirles uno por uno. Estos son Kev y su hija Alice. Ambos viven en las ruinas de un viejo parque, sobreviviendo a base de comidas gratis de su empleo y escuela, y cada tanto de un balde de helado cortesía de la heladera de sus vecinos. Cuando creas a un personaje en los Sims 3, puedes dotarlos con rasgos de la personalidad que determinarán su comportamiento. Kev es malicioso, fácil de enfadar y con un comportamiento inapropiado. Él también odia a los pequeños y está algo loco. Básicamente, es el peor padre del mundo. Esta es una persona que Kev conoció en el parque y a quien Kev retrató a su madre como una llama. Buscando disculparse por aquello, Kev intentó darle un beso a esta persona. Su hija Alice tiene un corazón bondadoso, pero es bastante torpe y tiene una baja autoestima. Con esa forma de ser, sin dinero y con un padre como Kev, Alice tendrá una vida muy dura. El osito de peluche de Alice es algo más que su única posesión en el mundo. Es también lo único que abrazó en toda su vida. Como su padre odia a los pequeños, él odia dormir junto a su hija. Por la mañana, Kev siempre será el primero en despertar, lanzando todo tipo de insulto a Alice y empujándola lejos del parque. Alice suele responderle a su padre que no tiene a dónde ir, algo que deriva en discusiones donde Kev suele culpar a Alice por todo lo malo que ocurrió en su vida. Como sus siguientes intentos de dormir un poco más son siempre interrumpidos, Alice hace lo posible por tomar el bus escolar para poder descansar en el patio de su escuela. Un día como cualquier otro, Alice descubrió la casa de la familia Joy cerca de la escuela y la mujer la invitó a pasar. Allí, Alice tuvo el mejor descanso en toda su vida. Su anfitriona sentía algo de rechazo por cómo la ropa de Alice olía, pero aún así la dejaron continuar durmiendo. Imagino que sentirían pena por la chica. Todos los adultos en los Sims 3 tienen un deseo de vida, una meta que desean alcanzar antes de morir. Generalmente, esta meta suele estar relacionada a su profesión o a sus habilidades. Cuando creas a un Sim adulto, se te permite seleccionar algunas metas para su vida, las cuales se modificarán según sus rasgos de personalidad. Cuando creé a Kev, elegirle una meta fue algo difícil. Sabía que él jamás tendría éxito en ninguna profesión o en temas económicos, por lo que la única opción restante como meta para Kev era el de convertirse en un rompecorazones, es decir, ser el novio de 10 diferentes Sims a lo largo de su vida. Por eso, mientras Alice dormía en uno de los bancos del parque, envié a Kev a otra zona a buscar algo de romance. Sin embargo, y por culpa de su locura, él terminó quitándose la ropa frente a su posible cita, para luego intentar una frase de seducción. Esto no funcionó, por lo que Kev intentó algo que a simple vista pareció funcionar. Él hizo algunas caras graciosas a la mujer, la cual le respondió haciendo lo mismo. Luego, ella se aburrió de sus historias graciosas, por lo que Kev intentó hablar con ella sobre teorías de conspiración, algo que terminó de matar la pasión. Furioso ante esto, Kev insultó a la mujer por su físico, para luego abofetearla y declararla su enemiga. Nadie quiere a Kev. Pese a su bajo ánimo en general, me aseguré de que Alice hiciera todos sus deberes escolares, incluso empujándola a esforzarse al máximo mientras estudiaba. Gracias a esto, ella solía estar bastante estresada la mayor parte del día. Alice también solía pedirle ayuda a su padre en los deberes, pero Kev la ignoraba prefiriendo revisar los cestos de basura de los vecinos. Los fines de semana, lejos de ser un alivio para Alice, se convertían en malas noticias, ya que la comida en la escuela suponía el 90% de su alimento diario. Por eso, los domingos a la mañana, Alice solía merodear en búsqueda de comida. En el barrio había una pareja de ancianos que solían invitarla a su casa para que pueda descansar.
aunque Alice le robaba helado a sus espaldas, algo que los ancianos, tras enterarse, le indicaban que era un comportamiento inapropiado, pero Alice los ignoraba, escabulléndose en el baño para tomar una ducha. Sin hambre y con una higiene buena, solo le quedaba una necesidad más a Alice para cubrir. Esto fue el colmo para los ancianos, que finalmente la echaron de la casa. Mientras tanto, Kev despertó en una banca del pueblo a mitad de la tarde, listo para continuar con su misión en la vida de buscar otro ser humano que no lo odiase. Kev se presentó ante una mujer fuera de la alcaldía y el asunto parecía ir bien. Incluso la mujer no lo bofeteó ni se horrorizó ante sus palabras, aunque imagino que el pobre Kev estaba algo exhausto. A punto de ser expulsada de la casa de los ancianos, Alice reveló que era su cumpleaños, transformándose en un adolescente mientras los ancianos celebraban esto, aunque para luego retomar su idea de echarla lo más lejos posible. Al crecer a la adolescencia, Alice sumó el rasgo de desafortunada a su personalidad. Con Alice regresando a su hogar en el parque, descubrí que Kev tenía muchas más cosas que decirle a su hija ahora que ella había crecido. En particular, Kev ahora había aprendido una nueva variedad de insultos hacia Alice. Por lo que los globos de diálogo me señalaban, Kev criticaba su forma de vestir y la trataba de perdedora. La agresión llegó a un punto que Alice parecía estar por llorar, aunque para mi sorpresa, Alice le respondió a su padre con insultos, algo que creí imposible por la bondad en su personalidad, pero por lo visto, Alice no podía soportar que la gente sea cruel sin sentido alguno e intentaba hacérselo entender a su padre. Para el punto en que ambos colapsaron en sus bancos por la necesidad de dormir, se declararon enemigos el uno del otro, y todo esto sin mi intervención. Cuando Alice regresó al parque, al día siguiente encontró a Kev revisando los cestos de basura de los alrededores. Por lo visto, Kev tuvo la oportunidad de ducharse en algún sitio y se lo refregaba a su hija, quien apestaba. Alice le respondió quejándose por su crueldad, pero Kev pareció responderle con una amenaza de violencia física para luego volver a burlarse de ella. Antes, solo dormir cerca de su padre le traía problemas, pero ahora cada segundo a su lado se tornaba insoportable. Esto sin contar su hambre, cansancio, suciedad y estrés. Alice sentía que jamás había sido tan miserable en toda su vida. He mencionado cómo Alice se sentía estresada ahora que era una adolescente. Cuando era una niña, ella solía hacer sus deberes a tiempo y estudiaba duro, a tal punto que al llegar al parque necesitaba abrazar a su osito de peluche para relajarse. Ahora, ella es algo mayor para abrazar osos de peluche. Todo lo que hace es sostenerlo, pero no disfruta ni un poco tenerlo. Ella ya no puede simular que alguien la quiere. Mientras se encuentre estresada, Alice no hará sus deberes ni estudiará, solo se sentirá miserable. Buscar una distracción para Alice es más difícil de lo que puedan creer. Ella aún está limitada por la función del juego de toque de queda, por lo que en sus horas libres suele buscar comida o descansar. Hace poco, ella tuvo unos segundos de felicidad balanceándose, aunque luego se detuvo por su cansancio. Luego se fue a dormir en una banca, despertando a los pocos minutos para sentarse mirando la nada. Tras esto, Alice rompió en llanto. Cuando Alice era pequeña, la familia Joy la invitaba a su casa para que ella pudiese dormir relajada. Ellos jamás perdieron la paciencia con Alice o siquiera le sugirieron irse, pero cuando Alice se presentó como una adolescente, los Joy le negaron la entrada a su casa. Alice fue rechazada por los únicos adultos que jamás habían sido crueles con ella. Alice no tenía energía alguna para moverse, por lo que simplemente se quedó dormida en la banca familiar del jardín. Cuando Alice regresaba a su parque por culpa del toque de queda, yo solía enviar a que fuera, visitando varias casas del vecindario. A veces lo alejaba lo máximo posible para enfocarme en Alice, solo para regresar y descubrirlo dentro de algunos hogares, como en esta situación que se metió a bañarse en la casa de unas ancianas. Por lo visto y debido a su fuerte personalidad, Kev podía hacer en esos hogares el tipo de cosa por lo cual Alice sería echada, aunque al hacerse de noche las ancianas le pidieron a Kev que se fuera, quien les agradeció su bondad pateando su cesto de basura, aunque en vez de irse al parque, Kev pasó la noche en el jardín de las ancianas, para despertarlas a primera hora tras tocar el timbre del hogar. Con la meta de su vida aún presente, Kev se sintió avergonzado cuando una de las ancianas se negó a besarlo, yéndose a dormir a la cama de una de ellas. Alice despertó en el jardín de la familia Joy, aún estresada y hambrienta, pero en lugar de volver a robarles porque la dejen entrar a la casa, ella simplemente se robó todas las manzanas del jardín, las cuales fueron su alimento de fin de semana. Kev ha descubierto un nuevo truco que consiste en arrastrarse detrás de Alice para asustarla. Decidí enviarla al patio de la escuela para mantenerla alejada de Kev, sitio donde durmió y lloró gran parte del día, aunque finalmente se divirtió en algunos juegos del sitio, con la mala suerte de que se le pasó de largo su toque de queda y ahora la policía vino por ella. Aún no estoy seguro de por qué ese oficial de policía lleva una llave inglesa en su mano.
Alice fue de vuelta al parque donde la policía expresó su disgusto ante el olor que Alice emanaba. Ella, siendo llevada al parque por la policía, comenzó a tornarse en algo común, ya que durante los toques de queda Alice solía escabullirse en la cama de los vecinos siendo descubierta y delatada. Esta vez, Kev se encontraba despierto cuando Alice regresó, insultándola como de costumbre, aunque para mi sorpresa, esta vez la regañaba por haberse preocupado por su desaparición, e incluso terminó ayudándola con sus deberes escolares. Aquel fue un atardecer extraño, ya que a la mañana siguiente Kev volvió a su rutina habitual de patear cestos de basura con toda su ira reprimida. Recientemente, Alice descubrió que un hombre llamado Sedadias se ha mudado a una casa frente al parque. Imaginen su felicidad al descubrir que esta casa contaba con un televisor, y no solo esto, sino que Sedadias la invitó a pasar. Alice se sintió algo rara al ver por primera vez una película. Fue la primera vez que logró relajarse por completo desde que era una niña. No tardó mucho en que su cansancio la arrastró a escabullirse a la cama de Sedadias. El hombre tardó en darse cuenta de aquello y lucía algo desilusionado por no poder dormir en su propia cama. Pero observándose en el espejo, Sedadias comenzó a subirse el ánimo haciendo caras graciosas. Por lo visto, Sedadias cuenta con una personalidad infantil. Esta mañana Kev tuvo un pequeño accidente, pero pese a sentirse algo incómodo en un inicio, Kev retomó su vida normal, oyendo a su hija regañarlo por ser un asqueroso. Furiosa, Alice huyó hacia la casa de Sedadias. Eran alrededor de las 6 de la mañana cuando Alice regresó a casa de Sedadias, quien había hecho la cama y se disponía a abrir la puerta. Alice estaba por preguntarle a Sedadias si podía pasar cuando descubrió que Kev la había seguido todo este tiempo. Padre e hija se dedicaron una mirada tensa al mismo tiempo que Sedadias invitaba a ambos a entrar. Kev no tardó mucho en convertirlo en su propio hogar, mientras que Alice, tras ducharse, notó que sin querer había roto parte del baño, por lo que intentó arreglarlo con una llave inglesa. Cuando Sedadias descubrió que un hombre dormía en su cama y un adolescente merodeaba sin ropa por su baño, decidió echar a ambos. La paciencia de Alice va disminuyendo a medida que otros personajes, como el chico de los periódicos, murmuran cosas a lo bajo sobre su olor. Alice finalmente explotó, recriminándole a su padre lo ocurrido con Sedadias, aunque Kev no le prestaba atención ya que necesitaba ir al baño con urgencia. Oliendo a su padre, Alice vomitó, mientras que Sedadias permitió que Kev entrara al baño, dándole a ambos una segunda oportunidad, algo de lo que pronto se arrepentiría. En solo pocos minutos tras regresar al lugar, Alice rompió la televisión de Sedadias. Aburrido, Kev comenzó a hablar con Sedadias, contándole secretos de su hija, incluso burlándose de ella. Furiosa ante esto, Alice rompió de forma accidental el lavabo de la cocina. En pocas horas, Alice terminó rompiendo casi todo objeto de la casa. Ella hizo lo posible por disculparse ante Sedadias, quien gracias a su personalidad infantil parecía pensar en otra cosa. Cuando Kev abandonó la sala de estar para irse a dormir a la cama de Sedadias, Alice rompió en llanto. Sedadias oyó en silencio su dramática historia de vida. La primer burbuja de diálogo era la de un lago, lo que imagino que representa el parque donde Alice vive con su padre. Imagino que esta otra burbuja representa a su padre. Cuando Alice terminó su descargo, Sedadias la sorprendió dándole un fuerte abrazo. Para Sedadias, aquel fue un pequeño gesto, pero para Alice, aquel fue el momento más feliz de su vida. Noté una débil sonrisa en el rostro de Alice cuando subió al autobús escolar a la mañana siguiente. Tener un amigo aumentó su buen humor y posiblemente le dio esperanzas para el futuro. Ella intentó mantener ese buen humor mientras estudiaba, pero eventualmente comenzó a holgazanear y fue enviada a detención escolar por primera vez en su vida. Esto le devolvió su mal humor y su cansancio. Fuera de la escuela, Alice sentía que estaba a punto de desmayarse, por lo que descubriendo el hogar de unos nuevos vecinos, logró que esto la dejaran pasar. Esta vez, Alice decidió dormir en el sofá en lugar de la cama, pero incluso aquello fue tomado como un comportamiento inapropiado para la familia. Esas extrañas reglas sociales no tenían sentido para Alice. La rutina familiar continuó corriendo a su alrededor mientras ella continuaba con su siesta. En los Sims 3, tus Sims ocasionalmente te presentarán un deseo que desean cumplir en la vida. A veces es un deseo pequeño, como el deseo de Kev de tener a Alice a su lado para ser cruel con ella. Por mucho tiempo, Alice deseó tener una puntuación perfecta en la escuela, algo que no le fue posible por mucho tiempo, hasta que hoy la escuela le propuso la idea de tomar un trabajo a medio tiempo, el cual ayudaría a aumentar sus calificaciones. Alice aplicó para un trabajo en un supermercado, pero aún necesitaba hacer sus deberes si deseaba obtener una calificación alta. Por este motivo, Alice preguntó a la primera persona con la que se cruzó fuera de su empleo si podía ayudarla con la tarea, y milagrosamente esta persona aceptó. Si Alice logra una calificación alta, su estado de ánimo mejorará y quizás pueda hacer frente a sus otros problemas en la vida. Por primera vez, Alice se siente optimista.
En una noche promedio, Kev se encontraba paseando por el cementerio, buscando cómo distraerse para no pensar en el hambre que sentía. De la nada, una extraña mujer caminó hacia él y lo saludó. La mujer contaba con un gran sentido del humor, riendo por cada historia que Kev le contaba. Incluso Kev hizo un cumplido a la urna funeraria donde reposaban los restos de la mujer. Para cuando salieron los primeros rayos del sol, la primera amiga que Kev tuvo en toda su vida se fumó por completo, dejando al hombre preguntándose si ella fue un producto de su imaginación. A la mañana siguiente, una hambrienta, cansada y estresada Alice discutió con su padre antes de subirse al bus escolar. Ella pasó un mal día en la escuela, pero al final del día recibió una oferta inesperada. Cuando Alice era una niña que evitaba pasar tiempo con su padre, ella se sentó junto a otra niña llamada Anita, quien la ayudó en sus deberes escolares. Ellas se hicieron buenas amigas, aunque solo se comunicaban por teléfono cuando Alice contaba con algo de dinero. Pero hoy Anita invitó a Alice a su casa. Alice sabía de antemano que Anita era una niña prodigio, pero lo que no sabía es que Anita provenía de una familia adinerada. Pese a su cansancio y hambre, Alice pasó toda la tarde admirando la enorme mansión de Anita. Y mientras se sentaba frente al enorme televisor, Alice olvidó que estaba llegando tarde al trabajo. Alice llegó tarde al trabajo, pero no tan tarde. Cuando su turno terminó, ella contaba con 100 simoleones, la moneda de los Sims, que en tanto trabajo le habían costado. Intentando no desmayarse por el cansancio, Alice me sugirió un nuevo deseo para su vida, uno que en lo personal me aterraba, pero que decidí respetarlo. Alice tomó todo el dinero que tanto trabajo le había costado y lo envió a un hogar de caridad por medio del buzón de correo. Quizás puedas pensar que Alice tiene una vida horrible, pero ella no cree que aquello sea cierto. Alice decidió dejar atrás toda posibilidad de mejorar su vida solo para que otros tengan la misma oportunidad. El desinterés de un personaje de videojuego me hizo replantear mi propia vida. Tras aquel día tan duro, Alice deseaba dormir en una cama cómoda, pero ya quedaba poco tiempo para el toque de queda. La única posibilidad que tenía era la casa de Anita, ya que Sedadias no se encontraba en su hogar. Su amiga le recibió contenta de invitarla a pasar un rato, pero rechazó el pedido de Alice de dormir con ella. Anita no conocía lo suficiente a Alice para sentirse cómoda con su presencia durante la noche. Anita regresó al interior de su casa a ver televisión con su familia, mientras la triste figura de Alice dormía en el suelo del jardín. Mientras todo esto ocurría en la vida de Alice, Kev continuaba su rutina diaria en el parque, pero esta vez el nuevo rechazo que recibió pareció afectarle de forma distinta. Es extraño que Kev se sienta triste, generalmente suele responder ante todo con agresividad. Pero esta vez, Kev se largó a llorar en el hombro de esta amable anciana. Es la primera vez que lo veo llorar. Descubrí a Kev curiosear en los cubos de basura fuera de la casa de Sedadias. Luego, Kev se dirigió a la casa de una tal Yvette Grisby, quien era la anciana que le había permitido llorar en su hombro. Al inicio, Yvette no deseaba volver a ver a Kev. Incluso su esposo salió a intentar mediar la situación. Con algo de perseverancia, Kev logró que le dejaran entrar al hogar, donde se dio un baño y cenó algo mientras le contaba a Yvette de sus preocupaciones. Para la medianoche, la paciencia del esposo de Yvette llegó a su límite ante este desconocido que no abandonaba el hogar, y para colmo se paseaba en ropa interior, por lo que la policía no tardó en visitar el lugar. Vistiéndose de nuevo, Kev pasó la noche nadando en la piscina de la pareja de casados. Mientras se daba inicio a un nuevo amanecer, Kev tomó una siesta en el patio de la familia Grisby. Kev se topó con Yvette en el frente del hogar mientras ella recogía el periódico. Tras su conversación profunda de la noche anterior, Yvette parecía mucho más receptiva ante Kev. Incluso respondió de buen humor ante algunos intentos de seducción. Para este punto, el esposo y la hija de Yvette salieron fuera para ver qué ocurría. En un acto que me dejó con la boca abierta, Kev le pidió a Yvette abandonar a su esposo para vivir con él. Yvette aceptó. El marido de Yvette explotó de ira. Él y Kev ahora eran enemigos y el duelo final entre ambos se dio en la cocina del hogar, mientras la hija de Yvette cocinaba e ignoraba a ambos. Finalmente, Kev se alzó como el ganador. Alice despertó fuera de la casa de Anita, donde se le permitió volver a entrar para comer algunas sobras. Alice siguió a Anita hasta el patio, donde intentó por última vez que Anita le dejara vivir con ellos, pero Anita la ignoró regresando a su cama. Alice quedó fuera, parada entre la oscuridad y sin otra opción más que regresar a ese parque por el que tanto luchaba por dejar atrás. Kev pasó la noche en la casa de Yvette, y fue en esa noche que Kev envejeció. Mientras Yvette preparaba el desayuno, Kev entró al cuarto de la hija de Yvette, donde se dedicó a criticar a su madre. La hija no pareció apreciar esto, algo que derivó en gritos e insultos entre Kev y la hija. La locura de Kev le hizo creer que ese era el momento ideal para intentar besar a la hija de Yvette. Kev no sabía que Yvette estaba observando aquello. Yvette explotó en ira hacia Kev.
En medio de su discusión, Kev se quebró y confesó todo, algo que no consideró que fuese necesario ya que Beth había visto todo, y Beth continuó furiosa mientras Kev parecía realmente apenado, pero para mi sorpresa, Kev contaba con un plan para arreglar esto. Kev no tuvo la respuesta que esperaba. La burla de Beth lo enfureció como nunca antes, pero aún así se reprimió. Arruinando su única chance de ser feliz, Kev abandonó el lugar en silencio, regresando al oscuro y viejo parque, donde al divisar a su hija durmiendo en una de las bancas, Kev expulsó toda su furia por medio de un grito. Lo único que incrementó el estado de ánimo de Kev fue ver a su hija, no porque la apreciara, sino porque Kev se sentía a gusto gritándole para quitarse sus frustraciones. Alice despertó confundida ya que no sabía nada de su padre desde hacía varios días. Ella le recriminó su crueldad, similar a una de sus primeras discusiones, pero esta vez Kev dio un paso más arriba que sus típicas amenazas de violencia física. Alice deseaba que todo esto terminara. Ella quería llevarse bien con su padre. En secreto, Kev deseaba lo mismo. Alice intentó todo tipo de interacción para arreglar la relación, pero todo lo que decía parecía empeorar el asunto. Era como si Kev odiara oír el sonido de su voz. Buscando ayudar a Alice, seleccioné la opción de que ella se disculpara, la única opción que aún no había intentado. La chica rogó por perdón a Kev antes de que éste la bofeteara. Kev negaba sus disculpas. Alice intentó explicarle sus sentimientos por cada vez que era humillada por su padre, pero para Kev aquello era algo gracioso para burlarse. Fin de semana nuevamente. Alice necesita buscar comida. De momento, ella se encuentra visitando la biblioteca ya que cuando tiene la oportunidad, Alice ama leer, sobre todo el género de romance. Kev la persiguió, pero sorpresivamente, una mujer que nunca conoció en su vida intentó abrazarlo. Finalmente, Kev está experimentando el mismo tipo de comportamiento que él suele hacerle a las mujeres. Alice tuvo poco tiempo de dormir la noche anterior por culpa de Kev, por lo que decidió buscar un lugar donde poder dormir. Una vez más, Kev la despertó. Alice intentó disculparse nuevamente buscando que Kev la dejara en paz, pero su respuesta fue la misma de siempre. Cuando Alice sintió hambre aquella tarde, decidió usar parte de su dinero ahorrado en un restaurante cercano. De regreso en el parque y sin rastro alguno de Kev, Alice decidió dormir todo el tiempo posible, ignorando cómo Kev, aprovechando esto, decidió hablar mal de su hija con todo aquel que pasara por el parque. Aunque luego de un rato, Kev se aburrió de aquello, despertando a su hija, quien harta de esta situación, ignorando el toque de queda, corrió lo más lejos posible solo para ser capturada por la policía. Alice ha pasado más tiempo con aquel oficial de policía que con otra persona, esto exceptuando a su padre. Alice se encuentra a solas en el viejo parque. Ella gastó sus últimos ahorros en un pastel ya que es su cumpleaños. Abrazando el único rastro de su niñez, Alice aguardó que yo decidiera qué debía hacer con aquel pastel. En general, solía dejar pasar los cumpleaños de Kev y Alice sin festejo alguno. Se me cruzó la idea de aguardar a que Kev volviese y quizás aquel pastel sirviese para que padre e hija hiciesen las paces. Un llamado por teléfono me sorprendió. Había una fiesta en el pueblo ya que curiosamente Alice compartía la misma fecha de cumpleaños que Sedadias. Por culpa del toque de queda, Alice debió quedarse a solas comiendo el pastel, aunque Sedadias pasó a visitarla por la mañana, misma mañana en la cual Alice creció, alcanzando la joven adultez. Esto significaba que el sistema educativo le había abandonado su suerte y que ya no recibiría comida gratis de la escuela. Por lo menos su ropa parecía aún quedarle a la perfección. Kev despertó aquel día de un humor raro. Se vistió y comenzó a caminar. Cuando llegó hasta la última casa de la cuadra, Kev irrumpió en esta para tomar un sándwich, pero evitándose nuevos problemas huyó tras esto, y así su viaje comenzó. Luego de que Alice y Sedadias comieran lo último que quedaba de pastel, ambos regresaron a la casa de Sedadias. En aquel momento deseaba que Alice le pidiese a Sedadias quedarse a dormir, pero la opción no estaba disponible. Por algún motivo, Alice no quería pedirle esto hasta que al caer la noche su cansancio no le dejó otro remedio. Sedadias aceptó sin problema que Alice durmiera en la cama. Una vez más, el chico mostraba un poco de compasión para Alice, algo que para ella lo significaba todo en el mundo. Esta parte no tiene diálogo. Alice se siente hambrienta, por lo que antes de irse a dormir, ella decidió cocinar para ambos.
Sedadias lucía bastante preocupado ante esto, ya que Alice iba a cocinar por primera vez. Su preocupación tenía fundamento, ya que Alice terminó quemando la cena. Esto no molestó mucho a Alice, quien estoy seguro que comería cualquier cosa a esa altura de su vida, mientras que Sedadias se sentó a su lado comiendo sin hacer ningún comentario sobre la asquerosa comida. Tras esto, Alice estaba tan cansada que se derrumbó en el suelo, mientras que Sedadias, envuelto en su mundo de fantasías, se reía de sí mismo haciendo sus ridículas muecas frente al espejo. Esta parte no tiene diálogo. Eventualmente, Alice despertó y logró tener una noche reparadora en la cama de Sedadias, incluso levantándose de buen humor, algo muy raro en su vida. Alice permitió que esta vez fuese Sedadias quien cocinara el desayuno, aunque insistió en lavar los platos para ayudar, algo que derivó en que volviese a romper el lavado. Intentando fingir que nada había ocurrido, Alice leyó algunos libros de Sedadias, aunque se notaba su preocupación por el desastre que había hecho. Aunque cuando regresó a casa, a Sedadias no le interesó el lavado roto. Él simplemente buscaba jugar al quemado o a tú las traes, o como le digan en sus países, ya saben, a ese juego que hay que tocar el hombro de un amigo y correr para que no te alcance. Jugar al quemado era la segunda actividad favorita en la vida de Sedadias, y dejé a ambos disfrutar del juego, ya que era relajante ver a Alice disfrutar de aquello que se había visto privada en su niñez. A todo esto, Alice aún conserva su trabajo de mitad de tiempo en el supermercado, y se siente muy bien por esto. Antes de volverse a meter en la casa de Sedadias, Alice se detuvo en el buzón, dejando nuevamente su sueldo para caridad. Kev ha regresado a la civilización, solo para encontrar a Alice fuera de la casa de Sedadias, hablando con el chico. Ella luce relajada, descansada y feliz. Kev está hambriento, sucio y exhausto. Él no está feliz. Hubo una fea discusión entre padre e hija aquella tarde. Sedadias también lucía enojado por los comentarios hirientes que Kev hacía de su hija, pero este lo ignoraba por completo. Tras la pelea, Sedadias invitó a Alice a pasar la noche en su casa, y Kev, creyendo que la invitación también incluía, se adentró a dormir en el sofá. Pese a dormir en aquella confortable cama, Alice durmió mal, y arrancó peor el día al notar que Kev continuaba merodeando en la casa. Pese a su desagrado, Alice empatizó con el hambre que su padre sentía, por lo que le preparó el desayuno. Sedadias no parecía muy contento por cómo Alice se dejaba maltratar por su padre. Pese a su buen acto, Alice se sentía algo molesta por la presencia de su padre. Aunque por raro que sonara, Kev parecía estar contento de la presencia de su hija. Ambos desayunaron en silencio y luego Kev comenzó a hablar de forma civilizada con la chica, incluso mencionándole sus preocupaciones, en particular la falta de dinero. No sé si Kev aguardó una respuesta empática de su hija, pero no la recibió. Tras esto, Alice se fue de la casa. Ella ya no soportaría el maltrato de su padre ni tampoco obligaría a Sedadias a que la mantuviese por siempre. Alice encontró lo que parecía ser un almacén abandonado en el centro del pueblo, el sitio ideal para sobrevivir sin depender de la casa de otras personas. Incluso el sofá del sitio parecía bastante cómodo, pero con el pasar de las horas quedó claro que aquel sitio no estaba tan abandonado como ella creía, ya que solía usarse como una especie de biblioteca no oficial. Sedadias llamó a Alice por celular. Por lo visto, Kev aún continuaba en su casa. Kev jamás abandonó la casa de Sedadias tras la salida de Alice. Kev solía buscar discutir con Sedadias, quien lo ignoraba con la esperanza de que así se fuera. Pese a que el lavado había sido arreglado, Sedadias continuaba buscando el problema de las goteras en todo su hogar. En paralelo, como Kev, aburriéndose de tanto gritar, decidía tomar una siesta. Sin que Sedadias lo notara, la vida seguía adelante. Alice comenzó a comprar su propia comida en una tienda cercana al almacén. La falta de una cama cómoda provocó que Alice bajara la calidad de su trabajo, pero pese a su mal momento, ella continuó donando casi todo su sueldo. Y aunque muchos vecinos aún la despreciaban, otros se preocupaban por ella, incluso si Alice no lo notaba. Cuando Alice era pequeña, Kev no deseaba hacer nada junto a ella, pero a medida que su padre envejecía, Alice se negaba a pagarle con la misma moneda. Por lo que aquella noche, tras llegar a la casa de Sedadias, Alice ignoró los insultos de su padre y lo llevó a cenar con ella. Cuando Kev se sintió satisfecho, ignoró a su hija y comenzó a acosar a las personas fuera del restaurante. Alice observó esto y, dejando a su padre seguir su vida, regresó al sitio a comprarse un trago. Con su salud e higiene mejorada, Kev pasó la mañana buscando una amistad con Anita, la vieja compañera de clase de su hija. Aquello no tuvo éxito. Por algún motivo random, la madre de Anita se presentó, buscando abrazar a Kev.
La reconocí como la misma mujer que intentó abrazarlo en la biblioteca. Tras rechazarla, Kev se dio cuenta que quizás esa mujer era la última oportunidad que tenía de tener una compañera, por lo que intentó demostrar su cambio de mentalidad. Lamentablemente, ambos eran unos ineptos sociales, y frustrado por el nulo avance, Kev abandonó a la mujer, buscando pelea con el resto de ciudadanos y creando un nuevo enemigo inesperado. Durante el fin de semana, Alice decidió visitar a Sedarias, sorprendida de que éste se encontraba con otra visita. Shirley Lynn, una mujer que lucía bastante interesada en Sedarias, incluso buscando acercarse a él mientras Alice miraba la televisión, aunque la cosa era un poco tensa entre ambos. A Shirley parecía no caerle bien Alice, aunque pasó a ignorarla cuando Sedarias finalmente aceptó las indirectas de la mujer y ambos durmieron abrazados en el sillón mientras Alice limpiaba la casa. Aquella tarde, Sedarias puso a prueba sus prácticas frente al espejo, buscando impresionar a Shirley con sus rostros, aunque la pasión rápidamente se enfrió y Sedarias se encerró en su habitación a la vez que Shirley tomaba la cama de las visitas, lo que dejó a Alice con el sofá. Kev comenzaba a sentir su edad. Uno nunca sabe con exactitud cuánto tiempo de vida le queda a un sim, pero puedes darte una idea observando la barra de progreso de sus vidas. La de Kev estaba casi llena. En aquel entonces, Kev acumuló muchos deseos para su vida. Todos ellos estaban relacionados a reconectar por última vez con varias personas que había conocido. La primera en la lista fue Rhoda Bagley, a quien Kev deseaba insultar. Fue Sherman, el hermano de Rhoda, quien abrió la puerta recordando a Kev. Hace ya mucho tiempo atrás, Kev trabajaba para Rhoda, un empleo que a Kev le había causado varias visitas a la prisión local. Furioso ante estos recuerdos, Kev se abrió paso hasta la sala de estar gritándole a su antigua jefa. Para el momento en que Kev se fue del sitio, Rhoda continuaba furiosa. Robert Newey fue el hombre con quien Kev se había peleado en el parque al inicio de esta historia. Ya había transcurrido mucho tiempo, pero Kev aún guardaba rencor hacia su viejo enemigo. Fue a primeras horas de la mañana que Kev se adentró en la casa de Robert, sentado fuera de la piscina aguardando a por él. Para el momento en que Robert despertó, este se sobresaltó al notar a un hombre que no reconocía parado frente a su habitación. Kev lo insultó de tal forma que el traumado Robert tuvo que ser consolado por su esposa. Ella ha cambiado para bien en todo este tiempo, y la recompensa por aquello fue el ascenso que recibió. A diferencia de otros Sims que ante su ascenso solo celebran un poco, Alice mantuvo su alegría durante todo el día. Tras tanto tiempo, verla sufrir fue realmente conmovedor verla así. La siguiente en la lista de Kev fue Yvette, quien no le dio una cálida bienvenida. Pese a todo lo ocurrido con la hija de la mujer, Kev aún pensaba que Yvette y él eran una pareja, pero Yvette le dejó bien en claro que ambos habían terminado su relación. Kev no aceptó esto y creo que él nunca llegó a comprender por qué no le caía bien a la gente. Sumamente dolido por aquel rechazo, Kev rogó por una nueva oportunidad, pero notando que aquello era en vano, abandonó el lugar. Quedaba una última persona en su lista. El último deseo de Kev era hablar con su hija Alice. El hombre la encontró en el viejo parque donde Alice pasaba el rato leyendo un libro. Ni bien vio a su padre, el estado de ánimo de Alice descendió con brusquedad. Aguardando por un insulto, la mujer se sorprendió al ver a Kev romper el llanto. En un inicio, Kev buscó llorar sobre el hombro de Alice, pero la mujer lo rechazó, aunque he notado muchas emociones ocultas en estas animaciones, como Kev ocultando su pena, la culpa de los ojos de Alice, al igual que su indecisión por abrazar o no a su padre. Tras otro intento torpe por reconectar con su hija, Kev se recostó en su vieja banca, mientras que Alice se sentó a su lado toda la noche. Antes del amanecer, Kev falleció. Alice odiaba a su padre, algo que no era sorpresivo tras tantos años de maltrato, pero a su vez él era el único familiar que ella tuvo, por lo que su muerte la dejó devastada por varios días. Pasará algo de tiempo antes de que Alice termine su duelo, pero cuando lo haga, las cosas serán diferentes para ella. Sin Kev destrozando su autoestima, Alice estará más condicionada a tener una vida estable. Con su nuevo empleo, ella podrá comenzar a ahorrar en una casa, incluso manteniendo su rutina de donar parte de su sueldo a caridad. Aún queda un largo y duro camino para Alice, pero creo que lo peor ya quedó atrás. Y si bien ella no tuvo un final de vivieron felices para siempre, este es un final más que adecuado para terminar la historia. Pero aunque esta historia ha terminado para mí, no significa que también lo haya hecho para ti. Si tienes instalado los Sims 3, te invito a descargar el mod de Alice en el juego y guiarla hacia el largo camino de la felicidad. Y así llegamos al final de esta historia. Si bien en un principio creí que íbamos a tener un final sangriento con un marcado descenso a la locura, esta terminó siendo una bonita historia sobre superarse ante la adversidad y que la vida siempre da segundas oportunidades.
aunque también creo que su autor reflejó quizás alguna experiencia personal relacionada a las relaciones abusivas. Como siempre, me gustaría leer sus opiniones y sensaciones, al igual que dejaré en la descripción el link de la sección de descargas del mod, por si alguien quiere continuar la historia de vida de Alice. También para cerrar, me gustaría añadir que inspirado por su propia historia, Rob Burki decidió aprovechar su pequeña comunidad online de fanáticos para pedirle su colaboración en algunas organizaciones de caridad para personas sin techo, ya que en sus propias palabras, allí afuera existen millones de Alice y Kev.